¿Serías capaz de identificar hoy a ese ídolo juvenil que forraba las paredes de tu habitación hace 10 o 20 años? No es simplemente el paso de los años, es una combinación letal de fama desmedida, ansiedad crónica y la obligación de ser perfectos lo que ha generado una metamorfosis radical en estas 25 celebridades. Arrancamos con un impacto visual tan potente que te costará creer lo que ven tus ojos. El caso de Khloe Kardashian es digno de estudio. Si rebobinamos a las primeras temporadas del reality familiar, Khloe siempre fue etiquetada cruelmente como la hermana diferente, la más alta, la de complexión grande y actitud ruidosa. Mientras Kim y Kourtney parecían fabricadas con el molde exacto que exigía Hollywood, Khloe daba la impresión de estar condenada a ser el personaje secundario hasta que se cansó y reescribió su propia historia. Con la llegada masiva de la fama global y cuentas bancarias que no paraban de crecer, ella tomó una decisión drástica. Fue un proceso lento pero constante. Su imagen empezó a mutar frente a la mirada atenta de millones de espectadores que no daban crédito. A lo largo de los años, Khloe no solo levantó un imperio millonario con su línea de ropa, Good American, y su show sobre venganza corporal, sino que esculpió un físico tan distinto que su propia identidad visual quedó en entredicho. Internet y las redes sociales entraron en colapso absoluto. La pregunta recurrente era, ¿de verdad es ella? ¿Qué demonios se ha hecho en el rostro cada selfie que publicaba? Desataba huracanes de críticas, conspiraciones y comparativas brutales con su yo del pasado. Durante una época extensa, ella trató de silenciar las habladurías, jurando que todo era fruto de buenos ángulos, contorno de maquillaje y una bajada de peso extrema. Sin embargo, en junio de 2021, durante el especial de reunión del reality, se vio acorralada y llegó la hora de la verdad. Con una seriedad pasmosa, soltó una confesión que dejó al público dividido entre el asombro y el escepticismo. Dijo textualmente, todo el mundo dice que me he trasplantado la cara entera, pero la realidad es que solo me he operado la nariz. Aquella frase, aunque sencilla, cayó como una bomba porque las cuentas no le salían a nadie. Los cirujanos y los fans no dejaban de señalar unos labios mucho más carnosos, pómulos afilados artificialmente y una piel lisa antinatural. Hoy su cara es el mapa de algo más profundo. Es el reflejo de una mujer que maduró bajo una lupa cruel, luchando desesperadamente por encajar en una familia, donde la estética lo es todo. Khloe Kardashian no solo modificó su anatomía, cambió la narrativa mediática, aunque el juicio público sigue siendo implacable con ella. Pasemos a otro peso pesado, Zac Efron. Hubo un tiempo en que su rostro parecía bañado en oro. Era el chico de ensueño de High School Musical. La sonrisa de $1.000.000 mandíbula de superhéroe y ese aire de perfección inalcanzable. La industria del cine lo vendió como el galán definitivo y todos creímos conocer cada centímetro de su fisonomía de memoria. Pero llegado el año 2021, su imagen dio un giro de 180 grados en un abrir y cerrar de ojos. Bastó un video promocional casero para que se desatara el pánico. Su mandíbula lucía cuadrada, hinchada y su rostro se veía pesado, casi irreconocible. Las plataformas digitales ardieron. Llovieron memes hirientes y titulares sensacionalistas preguntando si Zac había desgraciado su cara con bisturí y rellenos. En un mundo obsesionado con la eterna juventud, parecía que el ídolo había cometido el pecado capital de arruinar su belleza. El silencio reinó durante meses alimentando las teorías más locas hasta que el actor decidió contar una verdad que carecía de cualquier glamour. Todo se remontaba a 2018 cuando sufrió un accidente doméstico terrible al resbalar en calcetines. El impacto contra una fuente de granito fue tan violento que su mandíbula se desencajó literalmente del cráneo, obligándolo a una reconstrucción de emergencia. La rehabilitación fue un calvario largo y doloroso, que provocó que los músculos maceteros crecieran desproporcionadamente alterando su estructura facial para siempre. Y por si fuera poco, hay que sumar el factor Baywatch. Para esa película, Zac sometió a su organismo a una tortura innecesaria.
Vivió a base de deshidratación controlada, diuréticos potentes y un porcentaje de grasa tan bajo que rozaba la enfermedad. Logró el cuerpo perfecto para el póster, sí, pero destrozó su salud mental y física. No pienso volver a pasar por eso jamás, admitió tiempo después. Prefiero tener un poco más de grasa extra, pero mantener mi cordura y mi salud. La historia de Zac Efron no va de vanidad. Es un testimonio sobre las exigencias inhumanas de Hollywood, una máquina que tritura a sus estrellas favoritas hasta llevarlas al colapso. Hoy su rostro es la prueba viviente de una verdad incómoda que se esconde tras el mito del galán de película. Detrás de esa sonrisa hay huesos fracturados, presión insostenible y un precio altísimo que solo vemos cuando el daño ya está hecho. Hablemos ahora de Courtney Cox. Durante una década completa su cara fue el estandarte de la belleza natural en televisión. Como Mónica Geller, la neurótica y adorable amiga de Friends, se grabó en nuestras retinas como una imagen que jamás debía envejecer. El problema fue que mientras el mundo seguía girando, la audiencia le exigía tácitamente que se mantuviera congelada en el tiempo. Tras cerrar el ciclo de la sitcom, continuó triunfando con la saga Scream y posteriormente con la serie Cougar Town. Pero fue justo en esa etapa de transición cuando algo en su expresión comenzó a transformarse de manera inquietante. En cada alfombra roja su piel se veía más tirante, sus facciones más rellenas y su esencia se desvanecía. El punto de no retorno ocurrió en 2015. Fue durante la premiere de Hand of God en Los Ángeles, donde unas fotografías dieron la vuelta al globo en minutos. La pregunta era unánime: ¿qué le ha pasado en la cara? Los rumores sobre el abuso de sustancias estéticas no se hicieron esperar. Rellenos dérmicos, inyecciones de Botox y tratamientos invasivos. Por primera vez la novia de América enfrentaba el lado más oscuro y crítico de la fama. A diferencia de la gran mayoría de estrellas en la colina de Hollywood, Courtney Cox eligió un camino distinto a la verdad. Lejos de esconderse tras gafas oscuras años más tarde, decidió abrir su corazón con una honestidad brutal que dejó boquiabiertos incluso a sus detractores más feroces. Rompió el tabú y confesó haber caído en la espiral de los rellenos faciales y un sinfín de retoques estéticos, admitiéndolo todo sin pelos en la lengua. No era consciente de lo deformada que estaba mi imagen real. Reveló con dolor, reconociendo que la trituradora industria y la obsesión por la eterna juventud la empujaron a cometer errores de los que hoy se arrepiente profundamente. Afortunadamente llegó el día en que dijo basta, optando por disolver los productos químicos de su piel y abrazar con dignidad cada línea de expresión que el tiempo le regalaba. Lo que vivió Courtney no es simplemente el capricho de una actriz vanidosa, es un síntoma mucho más profundo y oscuro del sistema. Es el retrato de una mujer luchando contra el monstruo invisible del espectáculo, el pánico absoluto a envejecer ante millones de ojos que juzgan cada arruga como un pecado capital. Su metamorfosis física destapó una realidad incómoda y cruel sobre lo que significa ser famoso. El tiempo pasa para todos, pero intentar congelarlo tiene un precio demasiado alto. La transformación radical de Courtney Cox te dejó sin palabras y nos hace cuestionar los estándares de belleza actuales. Déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Crees que fue la edad o el exceso de bisturí? Hablemos ahora de Val Kilmer. Si rebobinamos a la década de los 80 y 90, Val Kilmer no era solo un actor, era la definición de intensidad y carisma en pantalla. Poseía un talento descomunal y una mirada salvaje que lo catapultaron al estrellato con éxitos como Top Gun: Willow y su legendaria encarnación de Jim Morrison en The Doors. Él no interpretaba personajes, se dejaba poseer por ellos. Para Hollywood era un genio indomable, impredecible y con un aura de invencibilidad. Sin embargo, al llegar el año 2014, las luces de alarma comenzaron a parpadear furiosamente alrededor de su figura. Sus apariciones públicas mostraban a un Val esquelético frágil y demacrado. Los rumores tóxicos se esparcieron como un virus, se hablaba de enfermedades terminales
y adicciones fuera de control. Kilmer intentó sofocar el incendio mediático rápidamente, emitiendo comunicados donde negaba cualquier gravedad. Juraba que su drástica pérdida de peso era una exigencia del guión para encarnar a Mark Twain y que su salud era de hierro, pero el público intuía que algo oscuro ocurría entre bastidores. No pasó mucho tiempo antes de que la cruda realidad rompiera el dique de contención y se filtrara a la prensa. Ingresos de urgencia, un silencio sepulcral y fotos impactantes con una cánula en el cuello confirmaron lo peor, un devastador cáncer de garganta. Fue una guerra sangrienta y silenciosa que no solo le robó su inconfundible voz, sino que desfiguró su rostro y puso su carrera en pausa indefinida durante años. Soportó sesiones brutales de quimioterapia y radiación, junto a cirugías invasivas, que dejaron secuelas físicas y emocionales imborrables en el actor. Fue recién en el año 2021 cuando el documental Val nos permitió ver lo que las cámaras ocultaban al ser humano detrás de la leyenda. Vimos a un hombre vulnerable, reflexivo y lleno de coraje, luchando por comunicarse a través de un aparato en un mundo que solo quería recordar a su versión joven y perfecta. El cambio físico de Val Kilmer no tiene nada que ver con la estética ni el capricho. Son las cicatrices de honor de una batalla a muerte por seguir respirando. Su cara hoy no cuenta una historia de decadencia, sino de una resistencia heroica. Es el rostro de alguien que, habiendo perdido casi todo, se niega a dejar de narrar su propia vida. Pasemos a Meg Ryan. Ella no era simplemente una estrella de cine. Representaba un estado de ánimo, una época dorada de inocencia y romance. Con su sonrisa imperfecta y contagiosa, y ese cabello rubio alborotado, se ganó a pulso el título de la novia de América que nadie podía destronar. Películas icónicas como Cuando Harry encontró a Sally o Sintonía de amor no solo marcaron la historia de la comedia romántica, también grabaron su rostro angelical en la memoria colectiva del mundo como un símbolo de juventud eterna e intocable. Pero la maquinaria de Hollywood es despiadada y no perdona el paso de los años, castigando con especial saña a quienes elevó a los altares de la belleza. A mediados de la década de los 2000, cada vez que Meg pisaba una alfombra roja, los murmullos se transformaban en un grito ensordecedor de incredulidad. Sus facciones habían mutado. Pómulos excesivamente hinchados y una piel estirada al límite creaban una expresión ajena que desconcertaba a sus fans. Los titulares de la prensa rosa fueron sádicos, lanzando la pregunta con veneno: ¿qué diablos le ha pasado a la cara de Meg Ryan? Las suposiciones de los tabloides rápidamente se convirtieron en diagnósticos médicos públicos con cirujanos que jamás la atendieron dando su opinión en televisión. Se especulaba con listas interminables, rellenos masivos, transferencia de grasa, inyecciones de botox, estiramientos faciales e incluso rinoplastias agresivas. Cada fotografía nueva era sometida a un análisis forense, juzgándola sin derecho a réplica en el tribunal de la opinión pública. Meg, atrapada en el ojo del huracán, observaba impotente cómo su legado cinematográfico quedaba sepultado bajo el debate morboso sobre su apariencia. A diferencia de otras celebridades que entran al trapo, Meg Ryan mantuvo un silencio digno sin confirmar ni desmentir los rumores. Prefirió retirarse parcialmente de los reflectores, entendiendo quizás que ninguna explicación satisfaría a una audiencia sedienta de críticas. Su caso es una advertencia brutal sobre la fama. El mensaje de la industria es claro y tóxico. O te mantienes idéntica a tus 20 años, o prepárate para pagar un precio social devastador. Y para Meg Ryan, ese castigo fue ver cómo el mundo dejaba de valorar su talento actoral para obsesionarse enfermizamente con su reflejo en el espejo. Hablemos ahora de Lil' Kim. Antes de que el mundo se lanzara a preguntar qué se hizo en el quirófano, deberíamos plantearnos la verdadera incógnita. ¿Por qué alguien con tanto poder querría borrar su esencia? En los 90, Kim no era una copia de nadie. Ella era el molde original. Una mujer negra, pequeña de estatura pero gigante en presencia feroz y audaz,
que irrumpió en la escena del rap desafiando todas las normas establecidas. Ella no pedía permiso ni espacio lo arrebataba. Sus rasgos naturales y su piel eran en ese momento el estandarte de su fuerza y su revolución. Sin embargo, el peaje que hay que pagar por atreverse a ser diferente en una industria que penaliza con ferocidad cualquier desviación de la norma fue absolutamente salvaje. Más allá del brillo cegador, las joyas extravagantes y esa actitud provocadora que la caracteriza, Lil Kim cargaba con una mochila pesadísima llena de inseguridades y un historial de violencia doméstica que la marcó de por vida. Remontémonos al año 2005, cuando confesó públicamente que había pasado por el quirófano para una rinoplastia, pero no por vanidad, sino porque una expareja abusiva le había destrozado el tabique a golpes. Aquello no fue un simple capricho de diva ni un retoque estético. Se trataba de una cicatriz física y una herida emocional profunda. Lo trágico del asunto es que esa intervención fue solo la punta del iceberg. Con el paso de los calendarios, cada vez que pisaba una alfombra roja, el público se quedaba helado. Su fisonomía mutaba sin previo aviso, una tez sospechosamente más pálida, una mirada felina retocada a pómulos que desafiaban la gravedad y unos labios que gritaban silicona. Aunque su equipo de relaciones públicas se esforzaba en negar rotundamente que hubiera más bisturí de por medio, los especialistas en la materia y la crítica no se tragaban ese cuento ni por un segundo. Cirujanos de renombre especularon sobre una lista interminable de procedimientos, desde blanqueamientos químicos agresivos hasta una reestructuración facial completa. Para sus seguidores más leales, la Lil Kim original se había esfumado. No estamos ante el típico caso de una artista que se volvió adicta a la cirugía por gusto, sino ante el drama de una mujer presionada, esculpida a la fuerza y quebrada por unos estándares de belleza inalcanzables. Lil Kim no extravió su identidad. La fue entregando a pedazos para intentar subsistir en un entorno hostil que jamás terminó de validar lo que ella representaba como mujer negra en el hip hop. Y créanme, esa metamorfosis interna es mucho más violenta y dolorosa que cualquier operación. Hablemos ahora de Melanie Griffith. Durante la década de los 80, Melanie encarnaba el sueño americano con esa melena rubia y un magnetismo a prueba de balas que la hacían parecer intocable. Siendo la heredera de la mítica Tippi Hedren, parecía que su destino de gloria en la meca del cine estaba tatuado en su ADN desde la cuna. La cinta Armas de Mujer la disparó al estrellato absoluto en 1988, regalándole una nominación al Oscar y el estatus de realeza en Hollywood. Pero cuando se apagaban los focos, su vida tomaba un cariz mucho más siniestro y doloroso del que las revistas mostraban. Muy pocos recuerdan que en 1977, durante el rodaje de la infame película El Gran Rugido, Melanie sufrió un ataque salvaje por parte de un león. El saldo fue devastador: heridas faciales críticas y más de 50 puntos de sutura. Ese incidente trágico inauguró una batalla psicológica con su propio reflejo que duraría décadas. Con el transcurso del tiempo, lo que empezó como cirugía reconstructiva necesaria se fusionó peligrosamente con la obsesión estética, borrando la frontera entre la necesidad médica y el exceso vanidoso hasta perder el control. En los años que siguieron, la audiencia comenzó a notar transformaciones radicales que eran imposibles de pasar por alto. Labios inflados hasta el extremo, una piel tan estirada que parecía de cera y unos rasgos brillantes que ya no tenían nada que ver con la chica que enamoró al mundo. La prensa rosa fue despiadada con ella. El insultante apodo de boca de trucha se convirtió en una etiqueta cruel que la perseguía en cada evento social. Entre inyecciones de botox, rellenos faciales y blefaroplastias constantes, las habladurías crecían sin freno. Finalmente, Melanie tuvo la valentía de romper su silencio y admitir que había perdido el norte. Confesó con dolor que no fue consciente de la magnitud de su deformación hasta que escuchó los murmullos de horror de la gente preguntándose: «Dios mío, ¿qué diablo se ha hecho?».
Profundamente herida, buscó un nuevo especialista para disolver parte del desastre y revertir el daño causado. Solo espero volver a parecer una persona normal, declaró con una franqueza que desarmó a sus críticos. Lo de Melanie Griffith no es solo un historial clínico, es el retrato vivo de una mujer atrapada entre traumas del pasado, la presión asfixiante de la fama y el terror absoluto a volverse invisible en una industria que no perdona ni una sola arruga. Y luego está Anjelica Huston, una mujer que jamás mendigó la aprobación de nadie ni necesitó caer bien para triunfar. Mientras la fábrica de sueños producía muñecas de porcelana con sonrisas idénticas, ella marchaba a su propio ritmo, mirada penetrante, belleza severa y una presencia que hacía temblar el suelo. No era la actriz que buscaba ser la novia de América, era la que imponía autoridad y respeto instantáneo, y quizás por eso verla cambiar resultó tan desconcertante para todos. Ganadora de la estatuilla dorada por El honor de los Prissy e hija del titán John Huston, Angelica se crió entre poder real, no entre fantasías baratas. Su rostro siempre fue sinónimo de carácter fuerte, no de modas pasajeras. Pero lamentablemente con el paso de los años, incluso las mujeres que desafían al sistema terminan cayendo bajo su lupa implacable. En el año 2013, una sola aparición pública bastó para desatar el caos. Algo en su cara había cambiado drásticamente. Aquel rostro que parecía esculpido por la experiencia, ahora lucía ajeno, extraño, casi irreconocible. Las especulaciones no se hicieron esperar. Se hablaba de bisturí de exceso de rellenos y de los mismos rumores que acosan a cualquier mujer que osa envejecer frente a las cámaras. Sin embargo, la respuesta de Angélica fue de una frialdad y una inteligencia poco habituales en el medio. Admitió sin tapujos haber considerado pasar por el quirófano especialmente para arreglarse el cuello, pero frenó a tiempo. Si empiezas por el cuello, acabas obsesionada con el mentón y entras en un bucle del que no quiero formar parte, sentenció. Su historia no es sobre caer en la tentación, sino sobre resistirla. Angelica Huston representa a esa rara especie en Hollywood, la mujer que se atreve a envejecer con dignidad y sin pedir perdón, aunque el mundo entero insista en castigarla por el simple hecho de tener arrugas. Su semblante actual no es simplemente una transformación física, es un grito silencioso que revela la crudeza de una maquinaria obsesionada con detener el reloj biológico. Decidir envejecer con dignidad o luchar contra ello tiene un precio muy alto. De todas las metamorfosis que has presenciado en la meca del cine, ¿cuál ha sido la que te ha dejado verdaderamente sin aliento y te ha hecho cuestionar la realidad? Queremos leerte en la caja de comentarios. Tu opinión es vital para nosotros. Hablemos de Daryl Hannah. Hubo una época dorada donde ella parecía haber descendido directamente del Olimpo de las leyendas. Su belleza trascendía lo humano. Poseía una cualidad etérea casi mágica que la separaba del resto de las mortales que caminaban por las alfombras rojas. Cuando surgió de las profundidades en la película Splash Hollywood, sintió que había descubierto a la sirena perfecta, una rubia escultural luminosa y con una vulnerabilidad que capturaba corazones al instante. Sin embargo, la industria del entretenimiento es cruel con las fantasías que maduran. Cuando el mito comenzó a mostrar signos de edad, Daryl Hannah pasó de ser un sueño a una incomodidad para los ejecutivos. Durante la gloriosa década de los 80 y los 90, sus facciones fueron el estándar de oro, un símbolo ineludible de la perfección cinematográfica americana. Desde Blade Runner hasta Magnolias de Acero, su carrera era impecable. No obstante, las arenas del tiempo comenzaron a moverse y algo fundamental se alteró en su proyección pública. Sus retornos a la pantalla se volvieron intermitentes y lo más alarmante, traían consigo un rostro que lucía ajeno, con una rigidez extraña y rasgos que apenas recordaban a la estrella original. La audiencia voraz y crítica no se detuvo a preguntar por su bienestar emocional. La única interrogante que saturó los medios fue qué diablo se había hecho en la cara. Fiel a su estilo reservado, Daryl Hannah negó rotundamente cualquier intervención.
Juró que el bisturí no la había tocado, alegando ser demasiado miedosa para entrar a un quirófano. Fue más allá y confesó con dolor que las puertas se le cerraron y perdió contratos importantes justo después de que la prensa se cebara con ella. Todo esto a raíz de una fotografía poco favorecedora que desató una tormenta de especulaciones sobre retoques estéticos que habrían salido terriblemente mal. En el despiadado ecosistema de Hollywood, el rumor es una sentencia, pero los especialistas en belleza decidieron romper su silencio para analizar el caso. Diversos cirujanos plásticos, al ver las imágenes, señalaron el uso excesivo de rellenos dérmicos, volúmenes faciales que desafiaban la anatomía y modificaciones sospechosas en su nariz. Ya sea por el bisturí o por la naturaleza, la verdad quedó sepultada en un cruce de acusaciones y defensas que nunca se aclaró del todo. Lo que nadie pudo debatir fue el triste desenlace. Una actriz de calibre legendario quedó reducida a un simple tema de conversación sobre la vanidad y sus errores. El relato de Daryl Hannah no trata sobre una mujer adicta a los cambios, sino sobre un sistema despiadado que la desechó en el momento exacto en que dejó de cumplir con sus estándares imposibles. La eternidad en Hollywood es una trampa mortal, y cuando los años te alcanzan el castigo, es brutal, te condenan al silencio mediático, a la duda perpetua y al olvido absoluto. Pasemos a Mark McGrath. Existió un momento en la historia de la cultura pop donde este hombre era omnipresente y no requería introducción alguna. Solamente hacían falta los acordes iniciales de su éxito Fly para que su rostro bronceado se materializara instantáneamente en la memoria colectiva de toda una generación. Con su melena rubia alborotada, esa sonrisa de surfista despreocupado y una actitud que gritaba, estrella de los 90, lo tenía todo a sus pies. Encarnaba al chico popular por excelencia, el rey de un verano infinito, pero lamentablemente el tiempo es un verdugo que no acepta sobornos de la nostalgia. El choque fue mayúsculo cuando Mark regresó a la pantalla chica en 2018 para el programa Celebrity Big Brother. Algo en su imagen había mutado drásticamente. Aunque su magnetismo y carisma permanecían intactos, su rostro contaba otra historia, ojos que parecían distintos pómulos exageradamente definidos y una dureza inusual en sus gestos. Las plataformas digitales ardieron en incredulidad. Los usuarios se preguntaban si realmente era él y debatían con horror qué había ocurrido con las facciones del cantante. El ídolo que adornó las carpetas de los adolescentes en los 90 se transformó en un parpadeo en el nuevo protagonista viral de un desastre estético. McGrath no se quedó callado y salió al paso de inmediato. Utilizó su cuenta de Twitter como escudo para negar categóricamente haber visitado al cirujano. Aseguró que nunca se había sometido a procedimientos cosméticos, culpando de su aspecto a la genética al paso de los años y con sarcasmo a la carga de ser tan guapo. Sin embargo, sus justificaciones cayeron en saco roto. En la industria del espectáculo, negar lo evidente rara vez detiene las habladurías. Al contrario, las alimenta. Cada vez que aparecía frente a una cámara, el debate se encendía nuevamente, consolidando la sospecha pública de que algo artificial había ocurrido. El drama de Mark McGrath va más allá de una simple cirugía. Representa el impacto violento entre la imagen idealizada que congelamos en el pasado y la cruda realidad del presente. Porque cuando una celebridad basa su carrera en la promesa de una juventud perpetua, cualquier arruga o cambio se siente como una traición personal hacia sus fanáticos. Y ante el tribunal de la opinión pública, que no conoce la piedad, el veredicto siempre es culpable cuando se trata de envejecer frente a los focos. Hablemos ahora de la realeza Priscilla Presley. Ella jamás fue únicamente la sombra o la esposa del legendario Elvis. Fue la guardiana de la llama, testigo de la historia y la mente maestra que convirtió un nombre en uno de los imperios más rentables de Estados Unidos. Siempre se distinguió por una elegancia contenida, poseedora de una belleza clásica y atemporal que parecía resistir cualquier tormenta. Priscilla logró lo imposible: sobrevivir al mito del rey y forjar su propio camino como actriz y magnate, pero su tragedia estética
no nació de la vanidad, sino de un engaño criminal. Durante décadas su rostro fue la definición misma de la sofisticación, manteniéndose impecable ante el escrutinio mundial, sin estridencias ni excesos, hasta que el calendario avanzó y los seguidores comenzaron a detectar detalles que generaban una profunda inquietud visual. Sus mejillas lucían acartonadas, la forma de sus labios había cambiado radicalmente y su expresividad natural se había desvanecido. La pregunta era inevitable. ¿Qué catástrofe le ocurrió a la bella Priscilla Presley? La verdad detrás de su cambio es mucho más siniestra y dolorosa de lo que cualquiera podría especular. Priscilla cayó en las garras de un estafador, Daniel Serrano, un individuo sin escrúpulos que se hacía pasar por médico especialista en belleza. Este sujeto vendía tratamientos milagrosos traídos supuestamente de Europa, prometiendo la fuente de la eterna juventud a la élite de Hollywood. La realidad era terrorífica. Lo que inyectaba en los rostros de sus víctimas no era medicina, sino silicona de grado industrial, una sustancia tóxica, utilizada para lubricar motores, no para humanos. Priscilla, creyendo ciegamente en las manos de un supuesto experto, terminó viviendo una pesadilla que dejó su rostro desfigurado para siempre. No se trataba simplemente de querer verse mejor, sino de caer en la trampa de un engaño criminal. El resultado fue una catástrofe absoluta. Sufrió de inflamación crónica severa, deformaciones imposibles de ocultar, y tuvo que soportar años de cirugías correctivas, intentando sin éxito reparar lo que ya estaba roto por dentro y por fuera. Todo este horror desembocó en un juicio mediático, donde el responsable Serrano fue finalmente condenado a prisión en el año 2006, aunque para la víctima la sentencia llegó tarde. El daño en su piel era irreversible. Para la legendaria Priscilla, lamentablemente no existía una máquina del tiempo ni forma humana de volver atrás. Su relato se destaca como uno de los más oscuros y tristes de la industria, porque se aleja del cliché. No estamos ante la típica diva obsesionada, sino ante una mujer que fue traicionada vilmente por alguien que manipuló su cuerpo y abusó de su confianza. La apariencia actual de la exesposa del rey del rock no debe leerse como un monumento a la frivolidad, sino como una cicatriz expuesta ante el mundo, un recordatorio brutal de que en Hollywood el peligro real no es envejecer, sino creer en aquellos que te venden la fantasía de la juventud eterna a cualquier costo. Renée Zellweger. La conmoción mundial no se debió a un video filtrado, ni a problemas con la ley, ni a un colapso nervioso. El verdadero escándalo que paralizó a todos fue simple y llanamente su nueva cara. Corría el año 2014, y cuando Renée pisó la alfombra roja del evento Women in Hollywood de la revista Elle El Bullicio, se apagó de golpe para dar paso a un silencio incómodo y ensordecedor. Los paparazzis bajaron sus cámaras confundidos. Los asistentes cruzaban miradas de incredulidad. En la mente de todo el planeta resonaba la misma pregunta cruel y directa. ¿Quién es esa mujer y dónde está Renée? Durante décadas ella había sido un ícono inconfundible, no por tener una belleza de manual, sino por poseer ese rasgo tan escaso en la industria del cine, una autenticidad singular. Esos ojos pequeñitos y entrecerrados, su mirada llena de dulzura y esa expresión vulnerable eran su marca registrada. Pensemos en Jerry Maguire, en la adorable Bridget Jones o en Chicago. Su rostro imperfecto era su mayor encanto. Nadie tenía su esencia. Y de la noche a la mañana, parecía que una extraña había tomado su lugar. Como era de esperarse, las redes sociales y la prensa rosa no tuvieron ni una pizca de compasión. Los titulares gritaban especulaciones, cirugía plástica extrema, blefaroplastia, para abrir la mirada, abuso de botox y rellenos faciales desmedidos. El juicio popular fue instantáneo y feroz. Su rostro se transformó en el tema de debate nacional, un estudio anatómico público, donde nadie le pidió permiso para opinar. Analizaban cada milímetro de su piel como si estuvieran presentando la evidencia de un crimen imperdonable, el delito de haber cambiado y no parecerse a la imagen que teníamos de ella.
René decidió romper su silencio con una declaración que, lejos de calmar las aguas, dejó a todos aún más desconcertados. Negó rotundamente haber pasado por el quirófano y juró que su nueva imagen era fruto de un estilo de vida más sano. Dijo sentirse feliz, llena de paz y vitalidad, pero esa justificación no bastó para frenar la curiosidad morbosa de la gente. La audiencia no quería saber si ella estaba bien emocionalmente. Lo único que exigían era el regreso de la René con la cara que ellos conocían y adoraban. Tiempo después confesó lo desgarrador que fue escuchar conversaciones ajenas en el metro o en la calle donde desconocidos criticaban su aspecto con crueldad, ignorando que ella es un ser humano con sentimientos. A pesar del dolor, decidió mantenerse firme. La metamorfosis de René Zellweger va más allá de lo físico. Se ha convertido en un acto de rebeldía y resistencia. En la meca del cine, envejecer o cambiar es el pecado capital, y lograr sobrevivir a ese tribunal inquisidor sin bajar la cabeza ni pedir disculpas es un verdadero acto de fortaleza silenciosa que merece respeto. Si esta historia te ha dejado con la boca abierta, no olvides reventar ese botón de me gusta, compartir el contenido y suscribirte ahora mismo para que seas el primero en enterarte de los secretos más oscuros de las celebridades. Tori Spelling, el ícono de toda una generación. Para quienes crecieron en los 90, Tori Spelling siempre será Donna Martin, la chica ingenua, divertida y de buen corazón que nos conquistó en Beverly Hills 90210. Era el rostro de la inocencia en la década de los 90. Hija del legendario magnate de la televisión, Aaron Spelling Tori, se crió en las entrañas de la bestia rodeada de sets de grabación, expectativas gigantescas y un apellido que le abría todas las puertas, pero que también cargaba sobre sus hombros una presión asfixiante y constante. Con el paso de las décadas, mientras la serie pasaba a ser un clásico de culto, la atención sobre Tori dejó de centrarse en su talento actoral para enfocarse obsesivamente en la mutación de su cuerpo y su cara. A diferencia de muchas de sus colegas que mienten descaradamente, ella nunca jugó al escondite. Admitió frente a las cámaras haberse hecho una rinoplastia y un aumento de senos cuando era muy joven. Nunca lo ocultó ni intentó engañar a nadie, pero su honestidad no sirvió de escudo. Al contrario, el escrutinio público se volvió aún más intenso y venenoso. Sus apariciones más recientes han dejado a los fans en shock, al punto de que muchos aseguran que si no leyeran su nombre, no sabrían quién es. Sus facciones lucen drásticamente distintas, sus expresiones han cambiado y su imagen actual dista años luz de aquella dulce Donna Martin que todos recordamos. Los rumores no paran de hablar de cirugías correctivas, retoques semanales y una lucha desesperada por aferrarse a la juventud en una industria que desecha sin piedad a las mujeres que se atreven a envejecer. Cada nueva fotografía que sube a sus redes es recibida con una ola de comentarios crueles disfrazados de falsa preocupación por su salud mental. Cansada de las habladurías, Tori decidió alzar la voz una vez más. Aceptó que se ve totalmente diferente, pero explicó que su nueva apariencia también es gracias a la tecnología moderna, citando tratamientos avanzados como la terapia con exosomas para regenerar la piel. Su vida no es la simple historia de una niña rica caprichosa, sino la crónica de una mujer que creció bajo focos abrasadores, aprendiendo desde la infancia que su valía personal dependía exclusivamente de cómo se veía ante la cámara. En Hollywood, crecer es un destino inevitable para todos, pero hacerlo sin perder la cordura en el proceso es un privilegio que pocos logran. Hablemos ahora de Jennifer Grey. Jennifer Grey poseía algo que a los ejecutivos de Hollywood les costaba entender. Tenía una identidad propia y arrolladora. No era la típica muñeca perfecta ni estaba fabricada en serie. Su rostro tenía carácter y específicamente su nariz con esa forma tan particular era lo que la hacía única e inconfundible ante los ojos del mundo. Cuando la película Dirty Dancing sacudió al mundo en 1987, Jennifer Grey no solo alcanzó el estrellato instantáneo, sino que se transformó en un ícono cultural que definió a toda una generación.
Resultaba imposible disociar a la entrañable Baby Houseman de aquel perfil tan característico. Su rostro no era solo una imagen, era su sello de identidad, su mayor poder, y trágicamente lo que acabaría siendo su maldición. Sin embargo, al iniciar la década de los 90, Jennifer tomó una determinación fatal que alteraría su destino para siempre, sometiéndose no a una, sino a dos rinoplastias consecutivas en un intento desesperado por encajar en los cánones de belleza. Aquello no fue un simple arreglo estético. Menor fue una metamorfosis total y absoluta. En el instante exacto en que abandonó esa sala de operaciones, la esencia que la hacía única se había desvanecido en el aire sin retorno. El desastre fue inmediato y devastador. Sus propios fanáticos pasaban de largo sin reconocerla, y los ejecutivos de los estudios, totalmente confundidos, ya no veían en ella a la estrella taquillera que todos amaban. Fue una ironía cruel del destino. La mujer que cruzó las puertas del hospital siendo una de las actrices más cotizadas del planeta, salió de allí convertida en una completa extraña, una anónima con un rostro perfecto pero genérico. Para echar más leña al fuego en este drama, esta intervención quirúrgica ocurrió justo cuando ella atravesaba uno de los episodios más oscuros, frágiles y vulnerables de su existencia personal. Jennifer todavía luchaba contra los demonios y el trauma de aquel trágico accidente automovilístico años atrás, donde su entonces novio, Matthew Broderick, estuvo involucrado y que dejó cicatrices invisibles imposibles de borrar. La carga emocional que soportaba sobre sus hombros era devastadora, y al modificar su fisonomía, terminó por destruir el poco equilibrio mental y la identidad propia que le quedaban en medio de la tormenta. La maquinaria de Hollywood, conocida por su falta de piedad, no le tuvo paciencia y simplemente la descartó como un juguete roto. La propia Jennifer lo confesó tiempo después con una franqueza que te hiela la sangre. Sus palabras retumban hasta el día de hoy como una sentencia. Entré en el quirófano siendo una celebridad mundial y salí siendo absolutamente nadie. Una frase que resume el dolor de perderse a uno mismo. Lo más triste es que su talento seguía intacto y su carisma brillaba igual, pero perdió lo único que no se puede comprar: su identidad visual, y en el despiadado negocio del espectáculo, ser reconocible lo es todo. El caso de Grey perdura como una fábula con moraleja brutal dentro de la industria del cine. Intentar borrar tus supuestos defectos para complacer a otros puede terminar costándote el legado y la carrera entera. Al final del día aprendimos a la mala que el pecado mortal no es hacerse viejo, sino eliminar esa imperfección mágica que te hacía una pieza irreemplazable en el corazón del público.